Listo. Listo, entonces aquí ya empieza la grabación, sobre todo para los que no están. Listo, entonces ya estábamos acá. Entonces ahora reviso qué hay por aquí. Entonces listo, entonces ya estamos. Ya estamos. ¿Quiénes estamos? Listo, ya estamos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hoy. Bueno, yo creo que con esos 5 ya podemos empezar, que yo creo que los demás pues seguramente estarán entrando, ya son 8:15. Muy bien, entonces, lo que me pregunta Lucero, entonces vamos a revisar el módulo 2. Entonces ya olvidémonos del módulo 1, ya avanzamos en esta actividad, muy bien. Ya vi que también que participaron en el foro, entonces también ahí el módulo, pues, o la plataforma es muy completa, nos da todas las estadísticas. Por ahí vi que alguien también, Alba, participó en participantes. Los invito a que también que ustedes se conozcan entre ustedes y pues se genere todo ese consenso en el diplomado. Lo mismo que también, si hubiera alguna clase de avisos, también aquí se pueden, sobre el diplomado, también los pueden hacer. ¿Listo? Muy bien. El diplomado 1, entonces, aprobado, como dicen. Y seguimos entonces al módulo 2. El módulo 2, pues revisar el video, los objetivos, las guías de aprendizaje. Entonces aquí ya tenemos 3 actividades didácticas, hay unos videos, también hay una primera actividad que es la cartilla de propiedad horizontal. Espero que los links estén bien. Hay un link también a la ABC de cartilla del Ministerio de Vivienda. Hay un programa muy bueno de este abogado también para que lo revisen. Esta otra abogada también para que pues conozcan un poquito del régimen de propiedad horizontal, un poquito dar las pautas. Y finalmente, como una ñapita que les hice el módulo, pues para hablarles un poquito de avalúos, ¿no? Es decir, es un poquito también la intención dentro del. Entonces nos vamos entonces a los temas, a los subtemas en el sílabus, digamos entonces, y de esa manera entonces vamos a ver que vamos a trabajar entonces pues todo lo que significa la ley 675, ¿no? El régimen, y esa es la primera intención. Son 3 charlas, nos da para las 3 charlas y mucho más porque pues esto es súper amplio. La verdad, por ahí alguien decía en los foros pues que son bastantes leyes, y así es, indiscutiblemente. Parece sencillo, uno dice, no, esto es sencillo, y me gustaron mucho las conclusiones que hicieron. Esas son las conclusiones, vamos muy bien, los felicito. Y la idea ese es el reto que tenemos con el curso. La idea es pues poder abordar todo este tema en un diplomado, ¿no? Con una énfasis también pues en propiedad horizontal, pues no, digamos, y hay más leyes. Está, por ejemplo, la ley de arriendos, todo lo que significa el tema de los arriendos también es importantísimo, pero pues eso no está dentro del diplomado. Y la idea es que avancemos en este módulo, y en el tercer módulo abordemos todo lo que significa todo lo del manual de convivencia. Los invito a que se vayan familiarizando con la ley 675, en que se las presento. La ley 675, se vayan familiarizando, es esta ley. Está en PDF, este es un buen formato que escogí de la ley. También los invito a que vean la cartilla que les diseñé, en este caso es del módulo 2, ¿dónde está? Acá está, pero yo lo voy a descargar acá, esta es la ley. Pero es que aquí está, es el listo. La ley 675, entonces, esto es lo que vamos a analizar, ¿sí? Esta es la ley. El administrador del conjunto la debe tener, la recomiendo imprimirla, ¿cierto? De pronto la ley de ordenamiento territorial, pues conocerla, bueno, tener una biblioteca virtual, ¿no? Es decir, pero por sobre todas las cosas, esta sí recomiendo imprimirla, subrayarla, porque aquí están todos los capítulos, digamos, sobre lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Y con base en por lo menos haberle pegado una revisadita, vamos a entender el alcance que tiene esta ley, que es el énfasis, yo creería, que de nuestro curso, ¿no? Obviamente con todo lo que significa.
Y sobre esa base, pues que el estudiante entienda los capítulos, la distribución, entienda eh, cada uno de sus apartados, de los bienes privados o de dominio particular, que vamos a empezar a ver hoy, que entienda todo el tema hasta la parte final. ¿Y a qué me voy con esto? Los coeficientes de copropiedad, los coeficientes, va a ser el primer taller que vamos a hacer. Ese taller ya se los voy a dejar para hoy, si ya tiene una fecha de entrega. Se los dejé para el 8 de julio, ahí ya lo tienen, pero ahorita se los voy a explicar en qué consiste. También les habla sobre la contribución a las expensas, un poco ya el vocabulario. En la primera parte habla de las definiciones, ¿cierto? Entonces, que tenemos que familiarizarnos, los objetivos, pues en todos los casos yo creo que ya les he venido diciendo que el objeto de todo esto es crear la persona jurídica, ¿cierto? Que es lo que viene a regular esa ley, que es una persona jurídica sui generis, ¿cierto? Porque es una persona jurídica para administrar conjuntos residenciales, es decir, zonas comunes, digamos, de los conjuntos residenciales y que tiene, digamos, unas características y obviamente, pues, como todo, pues tiene unas, es decir, tiene unos recursos patrimoniales, tiene también un proceso de creación de la ley, ¿no? Entonces, administrador. Y esto es una cosa muy bonita que ojalá ustedes puedan tener la experiencia más adelante porque o la tengan sobre todo los consejeros, porque sobre todo cuando se crean los proyectos nuevos, ¿cierto? Cuando ustedes van a vivir un proyecto nuevo o entran a trabajar en un proyecto nuevo, pues entiendan, conozcan todo el proceso de creación de la persona jurídica, lo que les van a pedir, las licencias de construcción, los planos, digamos, del proyecto inmobiliario. Y ahora, como decía Eric, en su momento, pues imagínese un proyecto como el que él está trabajando de 700 apartamentos. Entonces, pues es increíble. Y lo que viene a hacer esta ley es a condensar, a comprimir, digamos, en todas esas normas que se venían legislando frente a todas estas situaciones que se presentaban y se han presentado durante todo el tiempo. Y se sesiona con Andrés Pastrana en 2001 de presidencia, la ley 675 de 2001, que es la que viene entonces a recoger todas esas legislaciones, digamos, anteriores de los conjuntos residenciales, de las situaciones, por ejemplo, de las situaciones de que, por ejemplo, el proyecto no se haya, o sea, que se haya creado el proyecto, pero se esté construyendo por etapas, ¿cierto? Entonces la etapa uno y 2 ya están construidas, pero resulta que son 5 etapas el conjunto y ya necesitan operar y constituir, digamos, la persona jurídica, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, entonces es que esta ley está prevista para esa situación, para la construcción de conjuntos por etapas y que en la medida en la que eso suceda, entonces la ley a partir de su normatividad nos permita la creación de la persona jurídica para esos casos, ¿no? Las reuniones de la asamblea, digamos, las reuniones no presenciales que ahorita están, digamos, en boga, y yo creería que el mercado del conjunto residenciales cambió. Yo creería que la virtualidad se llegó para quedarse en los conjuntos residenciales, eh, y, eh, y ahí encuentro bastantes oportunidades de trabajo, como hablábamos. Hablábamos de las decisiones, de las reuniones por comunicación escrita, las decisiones de las reuniones no presenciales, bueno, todo ese proceso que parece de pronto que, bueno, yo lo hago y no, eso pues requiere todo un proceso de profesionalización, todo el tema de los coeficientes, todo el tema, digamos, de las funciones del administrador. Como les decía, el administrador en todos los casos va a ser el representante legal del conjunto residencial, ¿cierto? Sobre el que van a recaer todos pues la responsabilidad, ¿no? Imagínense donde hubiera un detrimento patrimonial, esto es en serio, ¿no? Entonces, usted se va a ganar un problema ahí
y obviamente pues tiene que estar y tiene que sesionar y muchas veces en la conjuntos residenciales eh, hay, ¿cómo se llama esto? No hay suficiente compromiso de la gente, ¿cierto? Entonces le cae todo al administrador y el administrador pues no es Superman, o sea, te toca que lo acompañen el consejo, entonces ahí es donde surgen los órganos de administración del conjunto, ¿no? Que son tres, la asamblea cuatro, la asamblea, el consejo, ¿cierto? El administrador y el comité de convivencia, ¿no? Es decir, porque el revisor fiscal y el contador pues son proveedores del conjunto, lo mismo que la compañía de vigilancia, uno se encargará pues, de desarrollar la contabilidad, de manejar el programa, ¿cierto? Y el otro pues de auditar y responder. Obviamente todo es un contexto. Pero a lo que iba con esta observación es que en el título 2 de la ley hay todo un apartado sobre la solución de conflictos, las sanciones pecuniarias y no pecuniarias de los recursos del conjunto residencial. Y sobre esto nosotros en el diplomado decidimos hacer un tercer módulo, ¿cierto? Que vaya a hablar de todos estos parámetros, todo el tema del régimen sancionatorio, que es muy importante por el cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias, ¿cierto? Que vamos a entrar entonces en contexto y hay un valorcito agregado ahí en cuanto a pues algunas normas que incluso los conjuntos NTC que los conjuntos tienen y ese módulo, pero ese módulo es más chiquito. Entonces, desde mi punto de vista, no vamos a hacer una evaluación para ese tercer módulo, solo el taller y el foro. Igual, solo les vamos a pedir el taller, es un taller muy sencillo, ya lo van a ver, porque pues es un módulo más light. Realmente el grueso está hoy, ¿cierto? Está esta semana. Obviamente ya lo que vimos, como pudieron ver, pues es un mundo de legal, ¿no? Pero me parece que lo abordamos bien, me parece que hemos llegado a las definiciones, las conclusiones, estoy muy contento que me han colocado en el foro, le invito a los demás que coloquen sus otras conclusiones. Eso es en serio, o sea, como les digo, y pues es algo que es tangible y pues que es lo que está funcionando. Obviamente, pues como todo, pues hay que estar en, 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 en el proceso, por ahí allá hay unas actividades didácticas sobre el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Y pues qué mejor que ya algunos de ustedes están directamente en el tema, ¿no? Trabajando y conociendo pues cómo se está desarrollando. Pero obviamente pues como les decía y un poco recapitulando y resumiendo, pues el tema de las normas urbanísticas es muy importante y pienso que quedó claro, ¿cierto? Y obviamente pues a partir de ahí hay pues un proceso obviamente de profundización, pero pues digamos, pues eso ya es competencia pues de otras áreas, ¿no? Del conocimiento frente pues a todo lo que significa el procesos de construcción, los procesos de, digamos, los linderos y pues, y lo que hablábamos pues de la promesa, esas promesas, mire, ya se volvieron ustedes abogados con esas promesas que hicieron porque pues ya ahí está y me encanta que lo hayan articulado con los tablas lo mismo les voy a colocar aquí tarea, ya van a ver, para que hagan en el tercer taller. Este tiene 3 talleres, tiene un foro, o sea, 3 actividades. El foro, pues normal, ya quedó abierto para que hagan los comentarios. Tiene el taller de coeficientes, que ya se los voy a explicar. Y tiene un taller de avalúos, que es como un valorcito agregado, pues que les dejo del curso, pues porque, pues para que se enamoren un poco más de este tema, porque pues el tema de los avalúos sí que hoy en Colombia también es importante y sobre lo cual también se ha venido desarrollando también todo un mercado, incluso como les digo, digamos a diferencia de ser administrador de repropiedad horizontal, de ser un corredor inmobiliario independiente, el avalúo de inmuebles sí tiene un registro, ya se los había dicho, que hoy hay que cumplir y se hace a través de un examen con la RAC, con el registro anual de evaluadores, ¿no? La RALA, para que la entren a internet la miren, sí dan un certificado de evaluador y ustedes pueden fungir como perito evaluador, ¿no? En ese sentido. Pero entonces el tema es que sobre esa base, entonces ese tercer módulo, no vamos a hacer una evaluación, solamente la vamos a dejar para el primero, dice cómo está, tal cual como está. Y este último título muy interesante, que nos habla sobre las unidades cerradas, algo les hablaré de pronto en el tercer módulo, pues de todos esos conjuntos, por ejemplo,
las casas de estudiantes, por ejemplo, que comparten espacios. Se les llama entonces casas cerradas, las áreas de servicio, las zonas verdes, las horas de uso social, ¿no? Los parqueaderos, cerramientos transparentes. Entonces tiene algunas, la integración municipal sobre las reformas arquitectónicas y estéticas, fíjense que hay un capítulo para eso, las licencias y las reformas, digamos, todo ese tema, y la participación comunitaria, ¿no? Todo este tema pues va y finalmente pues las obligaciones económicas. Esta es la ley, son 86 artículos, 87, ¿cierto? De 2001. Esto fue sesionado por la Cámara de Representantes, por el Senado, cuando el presidente era Mario Uribe Escobar, el secretario era Manuel Enrique Rosero, el presidente honorario de la Cámara Basilio Villamizar, secretario general Angelino Liscano, y el presidente de la República el 3 de agosto de 2001, Andrés Pastrana, ¿cierto? Andrés Pastrana, ministro Eduardo Pisano de Narváez. Arango. Entonces, pues esta ley ya tiene hoy 19, 20 años, ¿sí? 20 años, ya para 21 años. Y para que ustedes sepan, hoy hay un proyecto de ley, la ley 310 de 2020, que ya ha pasado 2 sesiones de la Cámara de Representantes, que viene a reformar la ley 675. Eso es lo último que hay de la ley 675 que ustedes sepan. Entonces ya hay una ley más, busquémosla aquí. Pero claro, esto es un proyecto de ley, ¿no? Esto no es una ley. Pero ya va, ya ha pasado dos sesiones del Congreso, entonces muy seguramente se va a convertir en ley, ¿cierto? Vamos a ver, reforma a la ley 675 de 2001. Entonces, ¿qué viene a traernos esta ley? Esta reforma. Esta reforma lo que nos viene a traer es, digamos, este régimen es un régimen muy general, ¿cierto? Mire, la ley rige el sistema complejo modificada el pasado 15 de enero por la ley 2079 de 2021, por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat, ¿cierto? Pero, y que ustedes entiendan que son leyes que tienen que ver, ¿no?, con las demás leyes, la de vivienda, la de espacio público, ¿cierto? La de avalúos, entonces son leyes que tienen que ver, ¿cierto? Pero que la ley como tal, la ley de propiedad horizontal, mira, aquí hay una noticia del Tiempo, está en una segunda sesión, ¿cierto? Una nueva ley de propiedad horizontal que parta de cero. Y lo que creo que quiere el Congreso y los ponentes de, no sé quién es el ponente del Congreso, es hacerla más general porque es una ley, fíjese, todo lo contrario que uno diría que es más específica, pues lo que quieren hacerla más general porque esta ley es muy específica. Entonces, frente a lo que está pasando con los conjuntos residenciales, ¿no? Entonces, han habido intentos frustrados, ¿cierto? Con proyectos de ley, fíjese, la ley 120, la ley 131, buscaron crear un único registro de propiedad horizontal y además algo que se trabajó sin éxito, de inspección y control. Ahí es donde han habido fallas porque los mecanismos de inspección y control sobre todo eso es lo que más le han debatido a esta ley, es el control que ha quedado sobre las alcaldías y las alcaldías no están haciendo un ejercicio eficaz, las curadurías, sobre el control de todo lo que significa. Y es la ley, no 310, 301, proyecto 301 de 2020, que es el nuevo intento que recoge varias iniciativas anteriores, pero además comenzó de manera equivocada al señalar que mediante una nueva norma se expedirá el régimen de propiedad horizontal y además derogaría la ley 675, ¿no? Redactando y sustituyendo por el articulado, de manera afortunadamente hay consenso que no puede ocurrir ni lo uno ni lo otro, pero ya van 2 debates, ¿no? Ya van 2 debates que ha pasado. Entonces, ¿qué dice esta ley? Considero en general el contenido del nuevo proyecto está incluido tal vez con el fin de dar fuerza a la ley, varias figuras jurídicas, regulaciones que han venido, sobre todo a lo que se ha mejorado. No está de más
que una ley después de 20 años y sobre todo con los cambios que han habido y yo diría que las diferentes situaciones que se presentan en la propiedad, por ejemplo, fíjese usted que la propiedad horizontal no tiene ninguna norma técnica de, por ejemplo, de certificación de calidad para conjuntos. Eso lo he revisado. O un tema más claro sobre la prevención de accidentes en la copropiedad, ¿cierto? Pienso que se debe regular más. Y ahora, sobre todo lo de las reuniones no presenciales, ¿cierto? O por comunicación, pues solo hay unas dos cláusulas, pero no van a hablar más sobre las decisiones virtuales, sobre el consenso virtual, el tema de la virtualidad. Entonces sí me parece acertado eh, los, eh, los ponentes de la ley. Sin embargo, pues obviamente, ¿qué le preocupa a Nora Pavón? Recomiendo a Nora Pavón, es la persona que hoy por hoy prácticamente esta abogada es la que hoy por hoy en su excelencia y en sus libros, ya ha sacado más de 5 o 6 libros, Nora Pavón Gómez, y se ha vuelto la, ¿cómo se llama esto? La persona con más conocimiento y experiencia sobre propiedad horizontal en Colombia, ¿no? Que por ahí, por eso la entrevista en el tiempo y recomiendo el periódico Los Sábados, su artículo de los sábados, que está en el espacio de vivienda. Después de economía, vivienda. ¿Qué dice Nora? Mire, ahí Nora dice la derogatoria de la reforma integral de una ley que fue estudiada, también estructurada, pero una norma más restrictiva y todavía más exhaustiva que la anterior, que sí lo justificaba, puede generar confusión, intranquilidad y conflictos, tener un efecto contrario a la seguridad y la convivencia y afectar económicamente el sector de construcción de las propiedades, que lo que más requiere son estímulos. La realidad es que no solo los constructores y promotores de proyectos, sino las copropiedades tratan de reducir costos y muchos propietarios hacen grandes sacrificios para pagar sus cuotas de administración. Reitero que es más conveniente identificar temas puntuales que deben rescatarse del proyecto, armonizarse con la jurisprudencia y las normas que le han afectado y que en verdad podrían ser objeto de reforma o de adición para no perder esta oportunidad de realizar los ajustes y actualizar los que sean necesarios. No se puede pretender incluir la nueva ley, lo que podría en materia de un decreto reglamentario, no se puede incluir en una ley lo que podría ser materia de un decreto reglamentario. Recuérdense que puede ser un decreto también, ¿no? Que adicione a la ley 675, pero la aspiración y lo que está pasando es que la quieren derogar, la ley, lo mismo que pasó con la ley 9 y la ley 388, ¿cierto? Entonces, y todo lo que significa y lo que se ha escrito y lo que se ha generado en torno a ello, ¿cierto? Entonces, eso es lo último que hay con respecto a la ley. Entonces, volviendo a la ley, pues esa es la introducción de hoy, ¿no? Del curso, entonces, en materia. Entonces, no está obviamente de más mirarla, sin embargo, les organizamos una cartilla, un módulo, ¿cierto? Que va a resumir todos los temas vistos en clase en estos tiempos sobre, pues, la situación de los colombianos, que más del 70% de los colombianos hoy se ubican en poblaciones urbanas frente a las rurales, aproximadamente 7 millones de habitantes, ¿cierto? Y que en el régimen de 70% no, y que el régimen de propiedad aproximadamente haya más de 7 millones, para que nos hagamos una idea de los 50 que somos, ¿no? Pues, y que empecemos a entender cómo es nuestro país, ¿no? Entonces, digamos, la función que nos viene a dar entonces esta primera ley y el cumplimiento, digamos, como tal, pues es unificar los regímenes que consagraban la regulación exhaustiva al régimen de propiedad horizontal, ¿cierto? Bueno, esto se los voy a explicar entonces, esta es su cartilla, ahí está todo lo que les voy a decir. Este es un modulito pues más extenso, como decía Alba, pero no se preocupen que todos estos temas son temas amables, son temas pues, que van a servir y que van a dar, digamos, unas pautas para que ustedes puedan desempeñarse pues mejor, digamos, y entender mejor el papel pues del administrador del conjunto, ¿no? Entonces aquí nos habla sobre todos los puntos de protocolización y que se exige, digamos, en el proceso, digamos, de
la constitución de la persona jurídica, entonces le pide todo lo que le pide, nombre del domicilio, identificación de las personas propietarias del inmueble, le piden la determinación del terreno, linderos, nomenclatura, le piden el distintivo del edificio conjunto, nombre distintivo, entonces ahí cuando le ponen el nombre, ¿no? Conjunto a las acacias, propiedad horizontal, conjunto Provenza Imperial, conjunto, bueno, hay miles de nombres, ¿no? Entonces, pero ahí es donde la propiedad horizontal surge, nace como persona jurídica, ¿cierto? Entonces ahí nace. Entonces, indicar el título de procedencia de dominio del bien, el número de matrículas. Recuérdense que normalmente todo viene de un lote, ¿cierto? De un terreno, un lote. Los conjuntos residenciales. Ahora, no hay, esto es otra cosa que me parece también interesantísima, no hay una ley que vaya a regular el sector comercial aparte del sector residencial. Lo mismo pasa en arriendos. Entonces, es la misma ley la que va a regular la propiedad horizontal de los conjuntos residenciales como también de los conjuntos, se dice así, mixtos o conjuntos de índole comercial. Entonces, centros comerciales, conjuntos que tengan locales, ¿cierto? Va a ser regulada por esta ley donde se va a indicar la procedencia, las matrículas. Entonces, todo viene de un lote, todo viene de un terreno. Es que esto es así. Todo es de edificación, de urbanización. Viene de un terreno, ¿cierto? Y ese terreno se desengloba, ¿sí? Se desengloba en muchas matrículas inmobiliarias. Obviamente va a depender de lo que dicen las normas urbanísticas en cuanto al índice de ocupación, al índice de construcción del proyecto. Y con base en eso es que los constructores calculan, bueno, listo, digamos de este lote me salen, digamos, y eso lo va a dar, ¿qué? Lo va a dar el POT, ¿cierto? Entonces me salen, vamos a construir torres de 10 apartamentos, de 10 pisos, vamos a construir, hay unos conjuntos, hay unos determinados lotes, ¿cierto? O terrenos, porque todo parte de un terreno, pues que tienen una norma urbanística que está direccionada por el Plan Único Territorial, el POT, ¿cierto? El EOT, el POT, que está dentro del gran plan de ordenamiento territorial que tiene la nación, y no se puede construir más de 5 pisos. Entonces, obviamente, un lote donde yo no puedo construir más, donde yo no puedo hacer un centro comercial, no tiene uso institucional, que o sea, no tiene uso. Entonces, obviamente, va un colegio, por ejemplo, no tiene ese uso, pues obviamente el lote no tiene el mismo valor. Y eso ha sido un debate infinito, ¿no? Digamos, de los urbanizadores frente a las normas de uso, ¿cierto? Ahora eso no quiere decir que usted compre un lote y no se pueda hacer, pero le toca a usted hacer todo el trámite, justificarlo ante las alcaldías de los municipios que usted va a hacer ahí un colegio, ¿cierto? Entonces, que le cambien el uso a colegio, ¿cierto? O usted va a hacer ahí un centro comercial, o usted va a hacer ahí un condominio de casas o un condominio de edificios, ¿cierto? Entonces, todo va a estar y todo tiene un orden territorial, ¿no? Entonces, si yo voy a construir en Chía, pues yo tengo que ir a la alcaldía de Chía, ¿cierto? Si yo voy a construir en Tenjo, si yo voy a construir en Bogotá, pues en Bogotá, dentro de las alcaldías que hay de las localidades, ¿no? Si voy a construir en Cartagena, si voy a construir en Tunja, ¿cierto? Todo tiene, digamos, su normativa y obviamente su proceso, digamos, de acuerdo a las viabilidades, digamos, pasa por todos lados, ¿cierto? Y entonces, en la medida en la que obviamente ya se construyó, aquí ya se construyó, entonces es donde se va a constituir. Otra cosa que me parece muy interesante y les decía, pues ojalá que pudieran estar en ese proceso de la creación y decirles cuándo un conjunto residencial está autorizado para crear su personería jurídica. Tomen nota, cuando se enajena el 51% de los inmuebles del proyecto inmobiliario. Antes no, antes no. O de pronto se puede hacer antes, y eso parte de la iniciativa de varios copropietarios, pero no se puede hacer efectivo hasta que no se cumple el 51% de la venta. Porque entonces es hasta ese indicador o ese coeficiente que, eh, eh, que, que, que
eh, él como tal, el constructor puede entregarle, porque es que, ¿qué está haciendo aquí? Hablemos en español. El constructor le está entregando a la copropiedad el proyecto, ¿cierto? Lo está entregando. Oiga, miren, ustedes proyectos, señores, que invirtieron en ese proyecto, ya se vendieron más del 50% de los apartamentos, las casas, los locales, todo, ¿sí? Entonces, yo como tal puedo entregarles el proyecto inmobiliario. Ustedes ya lo administran, ustedes ya cobran su administración, ustedes, pero antes no. Entonces, antes, ¿qué pasa? Hay mucho conjunto residencial nuevo que uno ya ve gente viviendo, pero que no han constituido, y hay unos muy nuevos, yo tengo varios en mi inmobiliaria, que no han constituido la propiedad horizontal, ¿cierto? Y claro, entonces, ¿quién es el que se tiene que encargar de todos esos gastos? Anoten cómo se llaman los gastos en propiedad horizontal, se llaman las expensas comunes, ¿cierto? Eh, ¿quién las financia? Las financia la constructora. Y la constructora es la que se encarga de cobrar. No, eso no quiere decir que el agua que yo esté consumiendo, no, estoy consumiendo gratis aquí de. Pero fíjese que hay unos temas que hay unos beneficios que tienen los copropietarios con muchas constructoras porque eh, les dejan beneficios, ¿cierto? Pero sí les cobran, obviamente, les cobran la vigilancia, pero muchas veces a las constructoras son las que colocan la empresa de vigilancia, ¿cierto? Colocan un administrador, ella es provisional, pero es de la constructora, ¿cierto? Que se encargue de organizar y todo eso, y se empieza a generar, pero no es hasta que se cumpla el 51%, entonces ahí es donde es un momento muy importante, y es un momento que eso implica abogados, señores y señores, implica interventores, interventorías, y ojalá si los conjuntos fueran más grandes, los apartamentos, pues ahí sí que le meten más cosas, y no, eso no es que, listo, ya nos entregó, no, señores, eso es un proceso con el IDU, que todo el mundo esté de acuerdo, que esté dentro de las normas, es un proceso de años, porque normalmente un proyecto de construcción pues se demora, por rápido que fuera, unos 2, obviamente depende, ¿no? Porque si es un edificio de 12 pisos, pues un año, pero pues si ya son proyectos de 2, 3, 4 edificios y unas zonas comunes, pues claro, se demora un proceso, y claro, entonces, y muchas veces por etapa, entonces van a entregar la primera etapa, ¿cierto? Y eso no es, bueno, listo, gracias, no, eso es, no, entonces tiene que cumplirse las garantías y tienen que llegar a consensos, y por ahí pasa mucha resolución de conflicto con abogados. Normalmente las copropiedades no se van a decir, no, es que estos señores aquí nos van a entregar lo que van a querer. No, y aparte se genera, si muchas veces en el conjunto residencial el constructor no cumple, ojo, no cumple con los parámetros establecidos del inicio, pues ¿qué pasa? Pues tiene que arreglarlo. Y nosotros no le vamos a recibir hasta que nos arregle. Lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes vayan a comprarse un apartamento, ¿cierto? Nuevo. No, pues ustedes no lo van a recibir si no cumple con lo que ustedes dijeron, y no les cumplen con eh, que tenía que tener tales características que ustedes le dijeron que querían. La tercera habitación tenía que tener, en vez de un estudio, todo lo tienen de acuerdo, porque hay un defensor del consumidor financiero, hay un defensor, ¿cierto? Todo eso, y si no le cumple, hay una garantía. Y es más, cuando ustedes van a vivir y le entregan todo nuevo, hay unas garantías por las fisuras de unos 2 años, por el sistema hidráulico de un año, por los electrodomésticos que le van a entregar. Le entregan una estufa eléctrica o a gas o mixto, le entregan un extractor, le entregan unos electrodomésticos, ¿sí? Un horno, pues eso es nuevo, y usted cuando va ahí tiene los sellos, ¿cierto? Y usted, en la medida en la que va viviendo, pues usted está en todo su derecho, que si le salió una fisura, porque normalmente cuando se construye hay unos asentamientos, ¿no?, de los edificios, las constructoras tienen que dar las garantías, y ojo, ahí es donde se da la diferencia de todo.
Y no está de más decirles que hay mucha constructora en el país de dudosa eh, procedencia y que es menester mío decirles que deben tener mucho cuidado con lo que ustedes van a invertir por sobre todas las cosas, porque es pues prácticamente es la inversión más grande que hacemos las personas de nuestros activos, ¿cierto? Porque pues la casa pues es la inversión más grande que yo voy a tener, ¿no? Entonces, pues por sobre todas las cosas, tienen que tener mucho cuidado. Ojo con esto, aquí yo al profesor les va un tip importante de la vida real. Deben verificar la hoja de ustedes, no vayan a invertir nunca en sus vidas en proyectos inmobiliarios donde no hay una dudosa procedencia, es decir, lo mismo que no hayan conocido la hoja de vida. Lo primero que ustedes deben hacer es consultar la hoja de vida de la constructora. Bueno, esta constructora que ha construido, a ver qué otros proyectos, ¿cierto? Ustedes llegan y los enamoran con unas modelos en una sala de juntas, con unos tipos ahí todos elegantes, mire, y les muestran una maqueta y este es el proyecto y todo. Ojo con eso, porque eso se tiene que comprobar con una hoja de vida. Tienen que investigar quién es la empresa, porque hay mucha constructora que ha tenido muchos problemas en muchos municipios en el país. Mucho constructor pirata que se voló. Nada más en Funza, que yo fui asesor, yo les dije, ¿no? Del alcalde de Funza, el doctor Machuca y el exgobernador Jorge Rey, allá hay, y en muchos municipios. Llegan constructores, llegan que van a hacer un proyecto y colocan pancartas y que van a regalar y van a hacer, y el tipo se les voló y se les fue a vivir a Estados Unidos con la plática de toda esa gente. Ahí les dejo un tip. Entonces, eso pasa mucho. Esto es un proceso y hay mucho proyecto que no cumple. Es decir, y ustedes se pueden, mire lo que pasó, por ejemplo, en Medellín, se les cayó el edificio, ¿no? Mire lo que pasó ahorita en Miami. Obviamente eso de Miami ya es un tema de propiedad horizontal, porque no se hizo el refuerzo respectivo, es decir, a los... Entonces, lo mismo pasa con el mantenimiento, ¿cierto? Lo mismo pasa con administradores que se roban el dinero, la ética. Entonces, ese tema es muy importante, eso lo podemos ver más en el próximo módulo, el tema de la ética, que ha pasado en el tema de la administración de los conjuntos residenciales. Así pues por encima. Entonces, la persona jurídica, además, entonces tiene que identificar cada una de las unidades, de acuerdo a los planos, tiene que usted llevar los planos. Entonces, imagínense, el administrador tiene que saber todo eso. La determinación de los bienes comunes, indicando el carácter esencial, que esta es la primera parte. La desafectación de los bienes comunes no esenciales, los bienes comunes de uso exclusivo, la entrega de los bienes comunes, los coeficientes de copropiedad y módulos de contribución, las expensas comunes necesarias, el cumplimiento de los recursos patrimoniales, el fondo imprevisto, la destinación de los bienes de dominio particular, al cual deberá ajustarse las normas urbanísticas vigentes, las especificaciones de la construcción, condiciones de seguridad, salubridad del edificio, conjunto, seguro y reparaciones, requisitos que deben cumplirse para introducir modificaciones, normas básicas para la utilización de bienes de dominio y usos comunes, indicación de los derechos y obligaciones de los propietarios, normas y reparación y reconstrucción del edificio, determinación de los coeficientes de copropiedad determinando el cálculo ponderado, requisitos que deben cumplirse para cumplir las reformas del reglamento de administración, determinación o funciones de los órganos de administración y dirección, asamblea general, consejo administrador, revisor, comité de convivencia, el reglamento en la solución de conflictos, muy importante, ¿no? En los procedimientos de sanciones, las reuniones ordinarias y extraordinarias, las formas de elección y obligaciones de facultades del administrador, la determinación del periodo presupuestal del administrador, el nombre del administrador inicial o representante legal, las normas que deben cumplirse para la liquidación de la propiedad y distribución de los bienes de dominio y uso común, regulaciones tendentes a preservar el ejercicio efectivo y conjunto de la actividad mercantil de los bienes privados y las demás estipulaciones que considere necesarias y convenientes de conformidad. Esos son los pasos y obviamente sobre esos vamos a entrar a profundizar en nuestros módulos
los cuales pues requieren lectura muy juiciosa, atención por parte de ustedes y el desarrollo de las actividades respectivas, digamos, a nuestro módulo, ¿cierto? Bueno, y obviamente aquí está en esta cartilla todos, digamos, básicamente lo que les vamos a enseñar, digamos, en este módulo. Todo es un poquito más largo, obviamente, y la intención, obviamente, pues es abordar, albergar con la ñapita de qué son las avalúos básicos, las clases de avalúos, las técnicas evaluatorias, ¿cierto? Y de pronto los tipos de avalúos que hay y valores que se le dan a los bienes inmuebles en Colombia, digamos, y al final, digamos, con algunos principios del valor, ¿no? Unos temas de ahí, pues me quedé ahí, obviamente, y por sobre todas las cosas, ya que somos administradores de empresas, pues nosotros sí que vamos a poder asesorar a nuestros clientes, porque nosotros conocemos pues los principios de las leyes de oferta y demanda, que son obviamente unas leyes sobre las que pues el mercado se constituye y se forman los precios. Y en este caso, si nos vamos a ver el mercado inmobiliario, pues obviamente serán las leyes de oferta y demanda, ¿cierto? Entre otras, obviamente, pues porque hay otras, digamos, valores que toman las copropiedades y otras variables que hacen que tome valor un bien inmueble. Pero en todos los casos, nosotros como administradores sí que les vamos a poder asesorar mejor, porque obviamente sabemos que un mercado inmobiliario donde los precios suban, ¿cierto? Pues en las cantidades demandadas bajan, ¿no? De los bienes inmuebles. Y donde los precios bajen, pues las cantidades demandadas de los bienes inmuebles suben, ¿cierto? Desde el punto de vista de la demanda. Y desde la oferta del productor, del constructor, pues lo contrario. Si los precios suben, ¿qué va a querer el constructor? Pues el constructor va a querer hacer más, construir. Oye, ¿cómo así que los precios del metro cuadrado subieron? ¿Cómo así que los precios no los costos, obviamente, ¿no? Porque los costos si suben no van a querer construir. Sí, el costo del cemento, el costo del ladrillo, el costo de la varilla. Pero si suben los precios, ¿qué van a querer los constructores? Construir más. Oiga, entonces hay más demanda. Y eso está directamente relacionado, si ustedes recuerdan la clase de micro y macro de primer semestre y la de segundo y la de tercero y la de cuarto, es que hay unas variables que están relacionadas con la demanda y con la oferta. Ya les recuerdo algunas, los precios inferiores, los precios sustitutos, la tecnología, eh, las expectativas racionales, ¿no? En el caso de la demanda, en el caso de la oferta, los costos de producción. Claro, ¿sí me entiendes? La estacionalidad del año, el helado se vende más con calor, ¿no? Es decir, que en frío, ¿cierto? Las estacionalidades del año obviamente son todas variables que hacen que va a repercutir y sobre todo hoy por hoy sí que es menester de las personas que comprenden este sector y de las instituciones para poder generar los diferentes informes sectoriales que van a ser parte, que ese es el valor inmobiliario, el valor agregado de nuestra inmobiliaria, de la asesoría que nosotros le vamos a prestar a los clientes frente a qué, frente a su inversión, imagínense su inversión, ¿cierto? Que es que, pues, no es una inversión pequeñita, no es comprar una camisa, no es comprar un carro, ya que el carro es una inversión, ¿no? Alta. Ya es una inversión 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 veces un vehículo, ¿no? Y que se va a convertir en un activo eh, para la persona que va a invertir y muchas veces en una inversión, porque hoy por hoy, pues el mercado inmobiliario se convierte en un mercado de inversiones y un mercado muy importante, ¿cierto? Sobre el cual pues muchas personas pues desarrollan y toman sus riesgos frente a los procesos de construcción, entonces, y a los procesos de inversión, ¿cierto? Fondos inmobiliarios y también está muy directamente relacionado con el sector financiero, los bancos en Colombia, porque son los que se encargan de financiar a los usuarios de la vivienda para adquirir la vivienda y el gobierno de generar los subsidios. Y dice que todavía somos un gobierno que a pesar de tener unos impuestos altos, todavía seguimos manteniendo todos los proyectos sociales y los subsidios que se generan en todas las instancias en nuestro país, ¿no? Los 4 subsidios de vivienda
de interés social que hay en Colombia y el nuevo subsidio que sacaron para la Novis hasta 430 millones, ¿cierto? Que obviamente eso hizo que el año pasado en nuestro país se apalancara mucho las ventas. Yo tenía un edificio de un constructor amigo mío que le quedaban 4 unidades y en julio no había vendido las 4. Y el decreto en 2020, estamos hablando del año pasado con la pandemia, acuérdense que nadie salía a la calle, en agosto vendió todo, porque el decreto salió como el 30 de julio. Y no duró un mes, a mí me sorprendió. No duró un mes en vender los 4 apartamentos por la ley. Entonces, claro, eso apalancó, ahí hay unos temas. En nuestro ministro de Vivienda, a mí me parece que la cartera del ministro Malagón ha sido muy buena, ha dado muchos subsidios, ¿no? Ha incentivado, y sobre todo en estos momentos. Y imagínense, el otro gran protagonista de esto, pues son el Banco de la República, por las tasas de interés, ¿no? Y que son que las grandes financiadoras, pues de los proyectos inmobiliarios, y claro, ¿no? Es decir, y ahí también hago otra cuña comercial de mi inmobiliaria, es que nosotros los asesoramos a ustedes para que ustedes gestionen mejor su crédito y no se dejen tumbar del banco, porque el banco no va a querer cambiar las condiciones del crédito. Y hoy hay una ley que es la ley 546, la de vivienda, ya tomaron nota, que es una ley que permite a todos los usuarios en Colombia de tener y de cambiar las condiciones de su inmueble, si es en todos los casos para vivienda, hasta más de una vivienda. Ojo con eso, cambiar las condiciones. Y ahí con ese cambio de condiciones, señores y señores, ustedes se pueden ahorrar hasta el 40%, 50% de intereses del crédito que ustedes están pagando en una entidad financiera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues claro, el sector financiero es un sector preponderante e importante que es encargado de financiar. Y obviamente la demanda, como les explicaba ahorita, pues está en función, digamos, de la renta de los consumidores, ¿no? Que en la medida que la renta baja, ¿qué pasa? Pues que la demanda baja, pues porque la gente no va a tener la misma capacidad de compra que cuando la renta es alta. ¿Y ahorita qué está pasando? Pues definitivamente la caída de la demanda por del lado de la renta del consumidor, por el desempleo, por la situación, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Pues hace que los precios de la vivienda bajen, ¿cierto? Y hoy por hoy, señores y señores, eso se puede convertir para otras personas en una oportunidad de negocio, porque hay unos precios a la baja. Y aquí sí podemos ver el sector comercial diferente, porque ha sido el más afectado en esta crisis que ha sucedido en el mundo, la cual no nos vamos a olvidar nunca y la cual vamos a leer en todos los libros que vamos a estudiar, y nuestros hijos van a estudiar la pandemia del 2020 en el mundo. Es decir, y las crisis, así como pasó en el siglo pasado, con la crisis de las materias primas en los 30, la crisis del petróleo en los 70, y pues la de las hipotecas de Estados Unidos en el 2007 y del Lehman Brothers, y ahorita en el mundo pues la pandemia, ¿no? Por el lado de la pandemia, digamos, y esto obviamente va a traer otras aplicaciones, otras, por ejemplo, cuidado. Yo me imagino que los condominios ahora, los nuevos, van a tener, y las nuevas casas en el futuro, nos estamos aproximando a los supersónicos. Va a ser con sistemas de bioseguridad más altos. Imagínense un ascensor con desinfección lo van a ver. Va a haber zonas sociales con desinfección, van a haber nuevos proveedores. Ahorita todo el tema de la gente que viene y desinfecta el apartamento, pues por el mismo hecho. Y no solamente por eso, por los cambios de la demanda, los carros voladores. Yo imagino que los edificios del futuro supersónicos van a tener casa parqueado el helipuerto para parquear el carro volador, ¿no? Es decir, no sé si me estoy adelantando mucho, pero por allá va el tema, ¿no? Es decir, y después es menester de nuestros estudiantes, de nosotros, revisar todas estas tendencias que están pasando en materia inmobiliaria, y no quedarnos solamente con lo que dice la letra chiquita, ¿no? De nuestras leyes, Profe, ir más allá, ¿no?
Sí, cuéntame. Profe, no está tan lejos con la revolución 4G. Sí, sí, claro. Con la revolución 4G, ahorita todo el tema de todo, es que está, ahorita por ejemplo, el tema de la revolución 4G en cuanto a la cuarta revolución industrial de los carros eléctricos. Ahorita ya los carros, por ejemplo, los edificios deben tener toma de carro eléctrico. Antes era, uy, una maravilla. Ahorita ya deben tener una toma de carro eléctrico, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas de seguridad estaba viendo hay unos sistemas ahora que están haciendo, son gente que va más allá, gente que está viendo que ve la oportunidad, ¿no? Hay una gente que es negativa, ante las crisis se derrumba y otra gente no, mire, aquí lo que hace falta, ahora lo que están haciendo es las puertas de los conjuntos residenciales para efectos de protección en bioseguridad que se aperturen en la medida en la que se va aproximando el usuario a la puerta, así como las de los centros comerciales, esas que se abren así, pero entonces el conjunto para que se abra en la medida que le dan a usted un dispositivo, no sé, o creo que es de aproximación, lo va a aproximar y usted no tiene que tocar nada, ¿cierto? Eso lo están haciendo. O unas que usted pasa, que ha habido unos ingenieros colombianos y lo desinfectan como unas puertas de desinfección, ¿no? Unas cabinas, ¿no? De desinfección. Entonces, esas tecnologías van a mejorar. Y nada más por ese lado, obviamente, va a mejorar la parte, por ejemplo, de la bioseguridad de los conjuntos, la automatización, ¿no? Hoy, por ejemplo, los conjuntos residenciales, sobre todo los pequeños, para ahorrarse costos, para que las administraciones no salgan tan costosas, lo que hacen es invertir y hacer un edificio de tal manera que el edificio se automatice y que sea el copropietario el que desde su citófono pueda ver y darle la entrada a la persona que viene entrando y no que haya una persona ahí en que le abra y sino simplemente todo eso, ¿no? Eso está pasando. Entonces eso es menester de nosotros en este módulo, hablarlo y sobre todo en este módulo, en la charla de hoy, que es introductoria, ¿cierto? De introducción a todo este mundo, digamos, inmobiliario. Entonces, listo. ¿Qué les ha parecido hasta ahí? Que pues ahí ya me desplayé aquí en la primera parte. ¿Qué les ha parecido hasta ahí? ¿Bien? Preguntas, inquietudes, sugerencias. Bien, 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 muy interesante. Ah, bueno, Eso, listo. eso de lo que hablaba el profesor de las puertas es por una aplicación y desde el celular uno abre la puerta y bueno, es bastante tecnología. Eso es lo del citófono. Ya los conjuntos, por ejemplo, como el Sí, mío, ya estamos pasados de moda. Ahorita ya ese citófono de toda la vida, ese ya no, ahora es lo que no, usted dice, esa aplicación y usted por la aplicación, usted ya puede aperturar la entrada del visitante, ¿no? Entonces, es así. sí, también ahorita ya está lo de los carros para la entrada a la parqueadero que le oprimen un botón ahí dentro y cuando están cerquita y automáticamente se abren las puertas. Es otra cosa que hay, por ejemplo, los duplicadores, ¿no? Ahora ya no tienen que construir otro sótano, sino hacen un solo parqueadero y le ponen un duplicador, ¿no? Entonces usted llega con su carro y queda como en un ascensor y usted mete el otro carro ahí, ¿no? Entonces sus dos carros quedan ahí, imagínense, una berraquera, como en un ascensor, se llama un duplicador, ¿cierto? Sí, sí, profe, ese también lo he visto. ¿Sí lo ha visto? Sí, 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 que Eso, lo mete y se sube el se carro sube. y ahí llega y queda el otro. O a veces es hacia abajo, llega y baja y van metiendo los carros y sigue bajando así. Es increíble. O Sí, el ascensor de parqueadero, ¿sí lo ha visto también? Yo he estado hablando con algunos constructores y eso les ayuda muchísimo. ¿el qué, profe? El ascensor de parqueaderos. ¿El ascensor de parqueadero? Sí. No, ese sí no lo he Que visto. en vez, usted llega al parqueadero, ¿cierto? Como ya en las películas, usted llega al parqueadero, ¿cierto? Usted llega a su parqueadero y usted tiene su parqueadero en la segundo sótano. Entonces usted ya no Sí, tiene que ir a una rampa, dar una vuelta, ¿cierto? No. Usted llega a un ascensor, ¿cierto? Y baja ¡trum! Y ya usted sigue a su parqueadero, en vez de ir a una rampa.
¿cierto? Ah, ya, ¿Sí? sí, ese sí lo he visto también, sí. Ese lo están implementando y ese es, hoy en la tecnología en el mundo es increíble. Creo que en China hay edificios en los que usted puede, apartamentos de el 15 piso, el 20, el ascensor de su aparcadero está al lado suyo. Usted lo puede llevar al lado suyo, ¿cierto? Como en las películas, y lo mismo en los centros comerciales, de- que usted deja su carro y una máquina lo parquea y usted vuelve y se lo pide y es como una ficha de ajedrez de todos los carros y simplemente usted le dice que tráigame el carro y se lo entrega. Es increíble. Todo esto ha sido en la revolución industrial, es interesantísimo en ese sentido. Bueno, eh, en ese sentido, entonces, pues vamos a revisar la presentación, entonces, de nuestro primer. Y vamos a entrar entonces, digamos, a ver la primera parte, que ahora son ya, listo, de los conjuntos. Obviamente esto es un mundo, ¿no? de actividades. Mi objetivo en estas tres charlas, pues, es que nos aproximemos del tema. Entonces, listo. Entonces, la propiedad horizontal, el marco regulatorio, pues ya lo hablamos, ¿cierto? Básicamente se subdivide, digamos, es un cuadro así, tiene que ser así. Pues un momentico, aquí yo aquí tengo una herramienta que quiero utilizar en el este coso. Entonces aquí nos vamos a la pizarra, espero que todos la puedan descargar, ¿cierto? Entonces es un cuadro así. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí les envié el correo por si, no, para que tengan la herramienta y esto igual queda grabado en la aplicación. Entonces es una herramienta más o menos así. Entonces, o es un cuadro, más o menos. Recuerden hacer mapas mentales para estudiar, ¿cierto? Todo el tema de propiedad horizontal. Entonces, más o menos así. Entonces, de los bienes, digamos, del conjunto, ¿cierto? De los bienes, ya hablamos de los bienes y las cosas, hablamos los modos de adquisición, ¿cierto? Entonces, de los bienes se dividen en dos, ¿cierto? Entonces están los bienes privados, ¿cierto? Entonces los bienes privados y los bienes comunes. Uy, y los bienes comunes. Entonces están los bienes comunes. Acá, listo. Entonces, esos son los privados. ¿Cuáles son los privados? Pues su apartamento, su casa, su local, su oficina, ¿sí? Privados. Ahora, ¿por qué privados hasta dónde? Pues ojo, privados hasta el ladrillo que hay por dentro de su apartamento, ¿cierto? Y usted tiene que entender que hay una parte de su apartamento, de su casa, que es la fachada y que es pública, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. Y que lo privado, por eso es que hay normalmente en un conjunto residencial, hay unos de lo privado, hay uno construido, ¿cierto? Y hay uno que es lo privado. Y normalmente, digamos, lo privado, lo privado. Entonces, cuando ustedes van a preguntar por un inmueble, ustedes tienen que preguntar cuántos es la área construida, normalmente en residencial, ¿cierto? En residencial es un 10% menos. Entonces, cuando a usted le dicen, este apartamento tiene 100 metros cuadrados, tiene 200 metros cuadrados, usted réstele el 10%. Un apartamento de 50 metros es 45 metros privados. Porque a usted en el certificado de tradición y libertad, a usted le dicen todo lo que hay desde el metraje que hay de todos los espacios privados, pero no toman todos los espacios que hay del ladrillo hasta la parte exterior de su apartamento, de su casa, de su local, ¿cierto? Entonces, eso lo... Y que esto privado, pues, está condensado en una matrícula inmobiliaria, que es la que le da
la titularidad, ya hablamos de derecho registral, la matrícula inmobiliaria, ¿cierto? La matrícula inmobiliaria. Y que en cada ciudad, pues hay unas matrículas, entonces uno sabe que si es, por ejemplo, es Bogotá, por ejemplo, hay 3 tipos de matrícula. 50N, ¿cierto? 50C, si queda en el centro, en el norte, o 50S, si queda en el sur. Así está distribuido aquí. Y ya, entonces eso responde, digamos, a un registro, ya hablamos de los derechos registrales, ¿cierto? Listo. Y por otro lado, hay unos bienes comunes, ¿cierto? Unos bienes comunes. Esos bienes comunes aquí se dividen en dos. Esos bienes comunes se dividen en dos. Están los bienes esenciales, por ahí les decía algo el otro día, ¿cierto? Los esenciales, acá, esenciales. Entonces, y los no esenciales, ¿cierto? Los no, de los bienes comunes del conjunto residencial. Los no esenciales. Listo. Ahora, ¿cuáles son los esenciales? Pues los esenciales son todos los que se requieren para vivir en el apartamento, para disfrutar la casa, para que son que, pues obviamente todos, el sótano, sí, la entrada, la portería no es un bien no esencial, o sea, por ahí entramos todos, ¿cierto? El parqueadero, las escaleras, ¿cierto? La fachada, es decir, todo lo que son esos bienes esenciales del conjunto, ¿cierto? ¿Y cuáles son los no esenciales? Pues los que no significan y no requieren, pues que para que usted configure y perfeccione la cohabitabilidad en el conjunto residencial, pues usted pueda, digamos, estar. Entonces, pues el jacuzzi, el comunal, ¿cierto? La piscina, pues usted no necesita la piscina para poder entrar al conjunto. Canchas de juegos, de tenis, de gimnasio, y el barbecue, ¿cierto? Claro, estos son los no esenciales, ¿cierto? Y estos hacen, digamos, entonces, estos no requieren, digamos, que para usted en el derecho se configura, se llama el goce, ¿no? El goce del inmueble, pues no requiere que usted, digamos, normalmente, aquí les doy un tip, dentro de las sanciones no pecuniarias que se generan en la copropiedad. ¿Por qué? Pues muy seguramente por el no pago de la administración. Oiga, este señor no pagó la administración y ese señor va al jacuzzi, a la piscina. Hombre, se le prohíbe, ¿cierto? La entrada a las zonas comunes no esenciales hasta que, digamos, esta persona se ponga al día con la administración, ¿cierto? Entonces, pero obviamente no se le puede permitir, pues obviamente, pues porque por dónde va a entrar el señor, el ascensor, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia, listo. Ahora, la titularidad de estos bienes. Aquí hay una matrícula inmobiliaria. Aquí, entonces, es donde se configura, entonces, pues la persona jurídica que es sobre la cual van a quedar, digamos, activados estos bienes inmuebles, ¿cierto? Por eso se crea la persona jurídica, ¿cierto? Digamos, como tal, como les digo, sui generis, ¿no? Los pasillos, ¿no? Listo. Y dentro de los no esenciales, entonces hay otros bienes, digamos, de los no esenciales. Entonces, estos son los no esenciales, hay dos. Están los generales, que son estos, ¿cierto? Y hay otros, que son los de uso exclusivo. Uso exclusivo. Oiga, ¿cómo así? Sí, claro, mire, aquí hay otros no esenciales, ¿cierto? Aquí hay otros. O sea, aquí, esto es aquí, y esto era aquí, y esto sale aquí. ¿Cuáles son esos bienes de uso exclusivo?
todos los bienes que por condiciones del constructor se le dio uso exclusivo a unos apartamentos y a otros no. Por ejemplo, ¿cuáles? Las terrazas de los primeros pisos. Entonces, todos los demás no tienen terraza, pero el primer sí tiene terraza. Y es una terraza que no hace parte de los metrajes del apartamento, ¿cierto? No hacen parte, sino son, pero que el único que lo puede disfrutar es el primer piso. Eso pasa muchísimo, ¿cierto? O, por ejemplo, también terrazas en las azoteas, que el único que lo puede disfrutar es el último piso. Entonces, todos estos bienes de uso exclusivo también tienen un régimen, digamos, de utilización y es menester de los dueños de esos apartamentos darle mantenimiento a esos bienes, pero nunca van a estar o van a ser parte de su bien común, o sea, no lo pueden incluir. Entonces, ¿yo qué debo decir? Yo tengo un apartamento que tiene tiene 45 metros cuadrados y tiene derecho a una terraza de uso común de 15 metros cuadrados, pero que no hace parte de, digamos, que yo hago parte de ese. ¿Y qué pasa con esto? Que nuestra propiedad horizontal se va a regular todo el proceso de afectación, se llama afectación y desafectación de los bienes. ¿Y cuáles son los bienes comunes? ¿Cierto? Entonces resulta que el copropietario del 101 quiere comprar la terraza del edificio. Pues lo puede hacer. Sí, miren, oiga, les van a decir, oiga, señor administrador, mire, es que el copropietario del 101, pues él quiere comprar esos 15 mitricos y él quiere construir ahí. Él no puede, por ejemplo, hacer ahí nada porque es de uso exclusivo, ¿sí? Pero él quiere cerrar, él quiere ampliar su apartamento, poner la cocina ahí, él quiere poner un barbecue para él. Lo quiere hacer, lo puede hacer la copropiedad. Y hay un régimen que es el que va a regular la ley, toda esta ley, que es el tema de la afectación y la desafectación de los bienes comunes y obviamente del uso de esos bienes comunes. O sea, porque uno dice, oiga, ¿cómo así? Pues hay una reglamentación, digamos, que es lo que va a comprender toda esta ley. Pero básicamente esta ley se resume en este cuadro. Esta ley se resume en este cuadro, ¿sí? Entonces, eso les quería contar. Entonces, si nos estamos hablando del marco jurídico, entonces el marco jurídico ya está. Entonces, de esos bienes privados, pues son los bienes que tienen matrícula inmobiliaria y los comunes esenciales, pues todo lo que necesita para el goce del bien privado, ¿cierto? Los no esenciales, el uso exclusivo, ¿no? Y la constitución. Listo. ¿Cuáles son las finalidades de nuestra ley? Las finalidades son unificar, ¿cierto?, todos los regímenes existentes que habían hasta el momento, crear un nuevo régimen que no erija con obstáculo de convivencia a los copropietarios, lo mismo que la ley de ordenamiento territorial, es una ley que va a prevalecer, pues por ende, sobre el régimen, el interés común sobre el particular, ¿sí? Se crea un régimen actualizado de acuerdo a las tendencias urbanísticas y consecuencias futuras a las evoluciones que se presentan, como les decía. Unifica los regímenes, crea a la persona, como le digo, es un sui generis, porque no es una empresa que como tal, sino es algo que se va a generar, digamos, para la administración de conjuntos residenciales, por etapas, y edificios, y casas, y todo eso. Que en los conjuntos residenciales, hasta la construcción y enajenación del 51% del inmueble se genera entonces la entrega del inmueble, ¿cierto? La creación de los coeficientes de copropiedad que les voy a explicar, de la certificación de existencia y representación legal de la persona jurídica, de la determinación del porcentaje de deterioro, va a aclarar entonces que existe copropiedad sobre los bienes comunes. Y uno dice, bueno, y entonces ese jacuzzi, esa piscina, esas escaleras, esa terraza, esa plazoleta, esos jardines, ¿de quién es el dueño? Pues ustedes son todos los del conjunto, todos los del conjunto. Y por ende, se crea el concepto del coeficiente de copropiedad, ¿cierto? Para determinar el porcentaje
de copropiedad del conjunto. Entonces resulta que si usted tiene un apartamento, si por ejemplo el edificio tiene 10 pisos y todos los apartamentos son de 200 metros, ¿cierto? Es decir, que me va a dar 2.000 metros, ¿sí? Sí, me va a dar 2.000 metros de metros cuadrados. Pues entonces el coeficiente de propiedad suyo va a ser 200 metros sobre 1.000 es el punto 20, 200 metros sobre 2.000 es, le va a dar el punto 0,40 de coeficiente de copropiedad. Pero resulta que el señor del último piso tiene todo el piso de él. Ah, pues ese señor. Entonces, de esa misma manera, ¿cierto? Se va a crear el coeficiente de tal manera que el día de la... ¿Y eso dónde se ve reflejado? ¿Sí? Se ve reflejado, pues obviamente, el día de la asamblea de copropietarios que por obligación se va a tener que convocar una vez al año, el tercer fin de semana del mes de marzo, a las 8 de la mañana el sábado. Entonces se va a, de abril, perdón, se va a, perdón, de marzo, ahorita les digo bien, se va a que va a tener mayor peso en la votación, ¿cierto? Del conjunto. Y no está mal decir que si usted tiene un coeficiente mayor, o por ejemplo usted tiene 2 o 3 apartamentos de conjunto, pues obviamente pues usted tiene 2 o 3 veces más porcentaje de coeficiente, el cual va a reflejar pues que usted es más dueño de los bienes de interés común que hay en la copropia, en teoría, ¿cierto? Porque usted va a tener el mismo derecho que va a tener las demás personas en utilizarlos. No, por eso se crea la ley, el comité de convivencia, pues porque precisamente es de entender que se va a convivir en una comunidad, ¿cierto? Y lo cual es totalmente diferente que si usted compra un lote y construye una casa, una hacienda y ahí no hay nadie más sino usted, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso va a tener unas características, unas ventajas y unas desventajas. Y una de las ventajas o una de las cosas que tiene que entender es que usted va a vivir en comunidad, ¿cierto? Y de esa misma manera se van a calcular las expensas, porque los coeficientes, con base en el coeficiente, se va a generar el pago de la cuota de administración. Entonces, no todo el mundo va a pagar igual. Va a pagar más, obviamente, el que tenga un apartamento más grande y porque va a tener un coeficiente más grande. Entonces, y de ahí, entonces, otras de las funciones que van a hacer los administradores de los conjuntos residenciales, pues es la actualización, si se va a hacer la primera vez el cálculo de esos coeficientes y obviamente la aplicación del incremento año por año, que por ley es como mínimo la inflación del IPC del año anterior, por ley, consignado en la ley. Si la copropiedad dice que es un poco más para poder sufragar las expensas comunes, entonces lo puede hacer. Pero obviamente todas esas decisiones se tienen que tomar en asambleas de copropietarios y sobre todo para esa de los incrementos de las cuotas de administración o las cuotas extraordinarias, tiene que haber el 70% del coeficiente de copropiedad. Por eso hoy las empresas de administración de conjuntos residenciales hoy por hoy tienen unos mecanismos que ustedes los han visto a través de computadoras, a través de controles remotos, que le permiten a la copropiedad votar, contabilizar el quórum primero que haya sobre cada una de las decisiones para volverla una realidad y en la medida en la que eso se genere, se puede impugnar, digamos, algún propietario que no esté puede impugnar, pero puede perder, ¿cierto? Frente a las decisiones que se tomen en la copropiedad. Entonces, si tomaron la decisión de poner un Papá Noel en la entrada, en Navidad grandísimo, y a todos les gustó, pero a unos que no, pues si hubo el más para un Papá Noel no se necesita el 70%, se necesita el 50%. Pues si se toma la decisión es algo de respetar. Y es ahí donde se configura todo el tema y entonces la naturaleza de la copropiedad. Y así que un sofá, listo. Entonces el reglamento nos dice
cuáles son los coeficientes de copropiedad a través de esos mecanismos que se dan para poder votar y poder sesionar en las asambleas. Ahora, en la medida en la que haya algún tema que no se haya o que haya surgido después de la Asamblea General, puede surgir y se puede convocar a una extraordinaria, ¿cierto? Y hoy por hoy, como les decía, la verdad, la virtualidad llegó para quedarse, porque hoy por hoy ya, por ejemplo, yo estoy encantado en mi conjunto y yo pensaría que todo el mundo, porque normalmente una reunión de administración dura todo el día y todo el día entre un salón comunal, pues es una cosa que no tiene ningún sentido. Y estar uno en un televisor o estar uno en un celular con todos los de la ley participando, los mecanismos, con todo, pues obviamente va a ser mucho más eficiente. La verdad, yo creo que esto ya no tiene reversa, la verdad. Es muy eficiente así, porque uno está en su casa, uno está escuchando la reunión, uno puede participar, hay consensos, y la verdad es una oportunidad de negocio. Ojo, muchachos, ahí les doy un dato. Hoy por hoy ya se están creando las nuevas plataformas de administración de conjuntos residenciales. Pero fíjense que hoy por hoy no hay una que integre todo, las decisiones, el quórum, ¿cierto? Obviamente, pues por costos, obviamente, ¿no? Y por eficiencia tecnológica, patentada colombiana, ¿no? Hay varias ya, pero entonces que tenga todo, porque eso tiene que tener parametrizado todo. ¿Qué más características va a tener esta ley? Esta ley va a hablar de los sectores y módulos de contribución. ¿Qué son los módulos de contribución? Son los mismos coeficientes de copropiedad, pero para los inmuebles mixtos o de uso comercial, ¿cierto? Ahí se va a calcular y ahí entonces entonces no es lo mismo, por ejemplo, y se le van a imputar a los dueños de sus inmuebles. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en los condominios de uso mixto, está usted con su apartamento, todo, y resulta que en el primer piso hay unos locales. Pues claro, dentro de las expensas del cálculo de la cuota de administración, pues obviamente los locales se les va a hacer a través de los módulos de contribución y obviamente van a tener que tener otro tipo de manejo frente al cálculo del costo de la administración que se hace a través de ese módulo para el mantenimiento de las expensas comunes. ¿Qué más nos va a hablar? Las reuniones de la Asamblea General, nos va a hablar del Consejo de Administración. Ojo, pregunta del quiz. Edificios o conjuntos de uso comercial o mixto o residencial integrados por más de 30 inmuebles de dominio privado están obligados a constituir un consejo de administración en el número impar que represente del total de apartamentos que haya en la copropiedad, ¿cierto? Pero si tiene más de 30, está obligado. Si no tiene más de 30, no está obligado a tener consejo de administración. ¿Listo? Que eso es lo que quiero preguntarles ahí. Listo. Nos va a hablar de la solución de conflictos, que para este efecto nosotros hemos creado en este módulo, el tercer módulo, todo para que nos hable de todo esto, de la normatividad, del cumplimiento de las obligaciones no pecuniarias, de la intencionalidad, cuando hay intencionalidad, imprudencia, impericia, negligencia, el nuevo tratamiento de los morosos, el régimen transitorio para las adecuaciones de los reglamentos internos y los edificios de conjuntos construidos por etapas, lo que le decía, ¿no? Del dominio de los bienes privados y los derechos de la copropiedad, el objeto de la ley, ¿no? La presente ley regula de forma especial el dominio, ¿cierto? Denomina la propiedad horizontal en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre los bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la copropiedad, pues como tal, ¿no? Los principios orientadores de la ley, pues una función social y ecológica, basada, obviamente, articular, armonizada con la ley 388 para el uso del medio ambiente, las vías, la construcción, las normas urbanísticas, convivencia pacífica y solidaria respecto a la dignidad humana, libre iniciativa empresarial para edificios mixtos donde hay comercio, derecho al debido proceso cuando así lo sugiere. Y hay unas definiciones que en la misma ley nos dan al principio, en la primera parte,
pues de qué es una expensa común necesaria, que yo creo que ya lo expliqué, son los gastos que se generan para mantener la copropiedad, por así decirlo, y ahí entonces hace algo de lo que ya empieza a hablarles el diplomado frente a el cuarto y quinto módulo, que es el cuarto, pues de todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa de la copropiedad, la elaboración del presupuesto. Claro, ¿cómo elaborar un presupuesto? Y es fundamental y es el papel principal, las funciones que va a recaer sobre la administración de la elaboración del presupuesto y de entender lo que le diga el contador en el quinto módulo, que es muy completo, lo diseñó una contadora muy experta sobre todas las cuentas que se deben tocar dentro de la configuración de los estados financieros de la copropiedad, hoy estén presentados dentro de las normas NIF, ¿no? Que también, yo me acuerdo que a los conjuntos residenciales no se les pidió, como hasta hace 4 o 5 años, ya quedaron por obligados presentar su contabilidad a partir de las normas internacionales de información financiera, NIF. Y ese es uno del valor agregado, vamos para el final de este diplomado de administración de edificios y conjuntos residenciales. Nos va a hablar de los módulos de contribución, ya lo expliqué, que son los sistemas y mecanismos sobre los cuales se calcula el coeficiente, digamos, la expensa del gasto sobre la que se calcula el valor de la cuota de administración para edificios de uso mixto o comercial. ¿Quién es el propietario inicial del inmueble? Ya lo hablábamos dentro de lo que es el certificado de tradición y libertad, ¿no? El dominio, el área privada construida, ya los explicaba el día de hoy, el área privada libre, ¿cierto? Los bienes comunes, ya cuáles son, bienes privados o de dominio particular, el terreno, los cimientos, la estructura, los muros, los techos, el equipamiento comunal, las circulaciones, las instalaciones generales, patios, balcones, terrazas, puertas, coeficientes de propiedad, módulos de contribución, bueno, esto ya lo dije. Nos va a hablar de la constitución, ya les decía yo, de la persona jurídica que se somete a propiedad horizontal, se tiene que hacer a través del registro de escritura pública también, y también esa escritura tiene que ir a registrarse a la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿no? Y es donde surge entonces la personería de la propiedad. ¿Qué se pide? ¿Cuál es el protocolo? La licencia de construcción, los estatutos del conjunto, normalmente los estatutos, que es el reglamento del conjunto, y ahí van a ver una charla del abogado que va a hablar del reglamento que hay en los conjuntos atípicos, y pues que la costumbre y la norma lo que dice es que pues se debe cumplir, y que si en el conjunto dicen que no, que aquí no se puede poner pantalón corto, pues no se puede, y se debe hacer cumplir. Entonces pues se tienen que generar, y cada uno de los conjuntos residenciales debe tener el conocimiento. Cuando usted vende un inmueble, lo compra, se debe socializar. Mire, aquí en este condominio se debe hacer esto, hay unos reglamentos, ¿cierto? Y hoy por hoy también la integración, que yo pensaría que es uno de los objetivos de esta nueva ley, de proyecto de ley, con el Código de la Policía, que también viene a regular una singularidad de fenómenos y de situaciones que se presentan para controlar y para mantener la convivencia de la copropiedad, ¿cierto? Pero estamos hablando del protocolo de la persona jurídica, entonces el proyecto de división, ¿cómo fue que se generó el proyecto de división? Acuérdese que usted compra un terreno y hay una división, hay unos índices de construcción, hay unos planos, ¿cierto? La memoria descriptiva, la localización, los linderos, la nomenclatura, las áreas, ¿no? La especificación de los conjuntos de las etapas, integrados por etapas, y ahí es donde entonces se puede pedirle certificado, la Cámara de Comercio de la persona jurídica registrada, y ahí es donde se convierte, pues ya se le puede colocar al edificio PH, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención, por ejemplo, que hay muchos edificios que le colocan así el nombre, ¿no? El nombramiento, ¿cierto? Entonces ahí se nombra el revisor fiscal, se nombra el administrador, el primer administrador inicial, que se va a volver el representante. Entonces cuando se nombra el administrador, se tiene que modificar
ante las entidades respectivas, la Cámara, la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y se tiene que hacer, y cuando haya cambio de administración, se tiene que cambiar la plancha, ¿cierto? Pues porque ese es el administrador, va a ser el representante legal del conjunto residencial. Inscripción de la escritura, extinción de la propiedad, cuando se liquida, obviamente una norma también tiene que decirse cuando se liquida, todo lo que pasa, ¿cierto? Los seguros, ya que hablábamos aquí, no sé si está por hoy está los seguros contemplados, ahí está la persona que me preguntó, lo de los seguros, pues toda la constitución de las pólizas que hoy por hoy están obligados los conjuntos residenciales a constituir, en caso de los incendios, de terremoto, de construcción, de los daños materiales que se pueden generar provocados por incendio, caída directa de rayos, explosión, daños producidos por anegación, extensión de amparos, los riesgos asegurables, los valores, los montos, y pues hay todo un mercado. Y por hoy la póliza del edificio es de obligación constituirla año a año con las empresas aseguradoras, y es uno de, así como la compañía de vigilancia, es uno de los proveedores más importantes que se generan, digamos, en conjunto, y ahí entonces la aparición pues de muchos otros seguros, seguro del hogar, seguro de arriendo, sobre todo en el tema de arriendo, sí que hay ahí una nueva, hay un muy buen mercado, porque hoy los inmuebles se arriendan con seguro, ¿no? Entonces, son como los seguros que se generan. El impuesto predial, entonces, nos va a hablar de conformidad con lo establecido en la ley 16 de 75 y el artículo 2, el impuesto predial. ¿Quién va a pagar el impuesto predial de todos los bienes comunes? De la piscina, de las escaleras, del jacuzzi, la cancha de tenis, la cancha de squash, de todo eso que tiene. Ahora con la nueva tendencia del co-living, ¿no? El coworking, pues tiene coworking, tiene barbecue, tiene, bueno, todo eso, sala de cine, tienen todo eso. Entonces todo eso se va a recaer sobre el impuesto predial, va a recaer sobre cada bien privado. Entonces, claro, obviamente, pues en los conjuntos pues que tienen esas características, ojo con el tema de los impuestos, cuando van a invertir, cuando van a asesorar, pues porque eso va a incrementar los valores, pues obviamente, pues porque la evaluación de la construcción, digamos, va a ser mucho mayor. Y ahí el avalúo catastral, ¿no? Que hablábamos la clase pasada, y va a ser entonces también, y el avalúo comercial, entonces se va a generar en proporción al coeficiente de copropiedad respectivo. Nos va a hablar sobre la divisibilidad de la hipoteca, entonces, hablándonos, ya lo habíamos hablado, que la hipoteca es un derecho real, ¿cierto? Que va a recaer sobre los bienes inmuebles y que se constituye para garantizar el cumplimiento de la obligación. La hipoteca da al acreedor hipotecario el incumplimiento de la obligación por parte del derecho a perseguir el predio hipotecado sin importar quién sea su dueño en ese momento. Y se constituye por escritura pública y se inscribe en la matrícula del inmueble dentro de los 90 días siguientes a su otorgamiento. Y les decía la clase anterior, las anteriores, que se puede hacer con persona natural, un tercero se llama, o con el sistema financiero, ¿no? Con los bancos, ¿no? Nos habla de los bienes de uso exclusivo, ¿cierto? Que son todos los bienes, aquellos que por su naturaleza, ya les explicaba, o destinación de acuerdo con el reglamento de administración de propiedad se califican como comunes, ¿no? Pero cuyo uso se asigna de forma exclusiva a una o varias privadas, entonces terrazas, cubiertas, patios interiores, retiros, ¿no? Que por su localización los constructores a veces piensan en sus proyectos arquitectónicos y tienen su diseño, y ellos se basan en las normas urbanísticas, en las tendencias urbanísticas, unos artistas completos, ¿no? Los encargados de urbanizar el mundo, las propiedades asignados de manera exclusiva, ¿no? Y hay unos bienes comunes de uso exclusivo, entonces, que son los parqueaderos de visitantes, los accesorios, los accesos, circulaciones y todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, como salones comunales, áreas de recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo, ¿no? Los parqueaderos destinados de vehículos de propietarios del edificio conjunto podrán ser objeto de asignación de uso exclusivo en cada uno de los propietarios de manera equitativa. Los parqueaderos hoy se está haciendo ese régimen, ya no se está haciendo una escritura para el parqueadero, para el depósito, sino se le da un uso exclusivo
dentro de una misma matrícula de escrituración del bien inmueble, ¿no? Va a simplificar, ¿no? Siempre y cuando obviamente no contrarie las normas municipales, distritales, digamos, y hay un régimen especial del uso de esos bienes comunes, como les digo yo, el no efectuar alteraciones, usted no puede hacer construcciones sobre o bajo el bien, no cambiar su destinación, hacerse cargo de las reparaciones y pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo que se le da en dado caso, ¿no? Finalmente, en el tema de los coeficientes de copropiedad, entonces son aquella proporción de derechos sobre los bienes comunes, porcentaje de participación y matemáticamente no nos vayamos a confundir, a liar que esto es una fórmula matemática, es simple y el mero hecho de dividir la total área privada del área construida. Y yo creo que hasta aquí llego yo en esta primera parte y aquí entonces les explico el primer taller que tenemos que hacer para entregar, ya se les había dicho para el 8, ¿cierto? Entonces, ustedes van a llegar en el foro, entonces ya queda abierto. Entonces, muchas gracias a los que ya participaron, pero este es del módulo 1. Entonces, del módulo 2, acá, entonces, el foro ya queda abierto sobre la ley 675, ¿cierto? Listo. Y el primer taller, entonces, que es el taller de coeficientes. Entonces, este taller, entonces, es muy sencillo, no se vayan a preocupar. Tenemos 6 días y 2 horas para entregarlo, el 8 de julio. ¿Y en qué consiste? Consiste en determinar, es una operación matemática simple, en hacer ¿qué? La sumatoria. Este es un apartamento de 5 pisos. Y hay un piso, hay 2 pisos por cada apartamento, pero el quinto piso tiene todo el edificio. O sea, tiene toda la planta, el último piso es de él solo, ¿sí? Y tiene los garajes para cada uno de ellos, ¿cierto? Los metrajes y el depósito, pero el depósito del quinto piso es todo de él porque no hay más sino un quinto piso. Entonces, adicional a esto, tomen nota de 2 preguntas adicionales que no las coloqué ahí para el desarrollo del taller. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Tan sencillo como sumar y determinar los metros cuadrados totales construidos privados del edificio que estamos construyendo. Aquí pongamos el edificio María Luisa, ¿sí? Y con base en el cálculo, entonces determinar los coeficientes de copropiedad de cada unidad privada. Bueno, ahí con esa tarea ya, ¿sí? Y adicional a eso, les voy a colocar otra pregunta que es que determine los coeficientes de copropiedad del apartamento 101 y del apartamento 501, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el 101 tiene garaje, no tiene depósito, el 501 tiene garaje, tiene depósito, tiene garaje y tiene 3 depósitos. Pero pues, digamos, de acuerdo, sí, pues le estoy pidiendo el de todas, ¿no? Entonces, pues, calculemos los de todos los apartamentos. Sí, que solamente son 8. ¿Usted nos podría hacer el favor de enviarnos las preguntas? Es que no las alcancé a copiar de pronto. Sí. ¿Cuáles son las 2 preguntitas adicionales? ¿Hay al WhatsApp? Qué pena con sí, yo les envío y yo les envío también por la plataforma, les coloco, digamos. Y eso sería, pues ya faltan 10 minutos, yo pensaría que ya vamos bien hasta ahora la primera parte, ¿cierto? No sé qué preguntas tengan hasta este momento, muchachos, frente a los temas vistos el día de hoy. La pregunta es de las clases, porque la otra clase dice que es el 5, sí. ¿El lunes festivo? Buena pregunta. Yo no había caído en cuenta que era lunes festivo. ¿Qué hacemos? ¿La reprogramamos para el martes?
El martes, hagámoslo el martes. Sería martes y la otra sería el 6 y la otra creo que está el 8. El Entonces 8. sería martes y jueves. Martes y jueves, ¿listo? Que para el jueves hay que entregar este taller. Y para el jueves este taller en la plataforma. Así es como me O sea, entregaron. para el jueves toca entregar foro y los 2 talleres. Exacto, el primer taller, de este el primer taller, porque el otro El taller es foro. para el 12, porque ese no se los he explicado, ese se los explico en la próxima clase. Listo. Entonces para este jueves el foro y el primer taller. Foro y primer taller no. Listo, profe, gracias. Entonces, Y pues la clase la dejamos el martes de 8 a 10. Y el martes de 8 a 10 ya les modifico, ¿cierto? En la plataforma, pero el martes sí, martes 6 de julio, de 8 a 10 de la noche, la segunda charla. Y la tercera el jueves 8 de julio, de 8 a 10 también. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud, aclaración, sugerencia, pregunta? Profe, Profe, de mi parte no. yo tenía una duda sobre un caso que pasó en el conjunto. Cuente. Es que yo quería saber si se pueden hacer remodelaciones sin convocar a la Asamblea General. O sea, el Consejo de Administración puede hacer y delegar al administrador que tome decisiones para hacer remodelaciones en las áreas comunes. En las áreas comunes. En las áreas privadas no debe haber autorización de nadie, ¿cierto? En las áreas privadas de nadie del conjunto. O sea, porque es su apartamento, es su... Ahora, si hay alguna modificación de alguna de alguna clase que afecte a la copropiedad en la fachada, sí debe haber una autorización expresa por parte de la administración del conjunto residencial. Por ejemplo, pasa mucho en condominios, por ejemplo, de casas de descanso en los que se exige, por ejemplo, que para las fachadas sean uniformes y tengan tejas de barro, tengan cercas de algunas, o que sean pintadas de un color para mantener una uniformidad, ¿cierto? Que lo exige en la medida en lo que el reglamento se haya constituido en la copropiedad. Ahora, la pregunta no es esa. La pregunta es, si yo voy a hacer alguna remodelación en los bienes comunes o alguna clase de alteración, de construcción, debe ser autorizada y ahí sí que tiene que haber el 71% de los coeficientes de copropiedad, ¿cierto? Debe haber. Así sea el sofá, la compra del sofá pero entonces una cosa es una compra de un sofá, para una compra de un sofá no debe haber el 70, el 51, pero para la compra del sofá de la portería debe haberlo, el 51%. Vamos a comprar un sofá, vamos a dotar la administración, le vamos a poner una silla de cuero al celador, vamos a colocar un televisor, debe haberlo. Imagínense si va para una remodelación sí que tiene que haber el 71%. Y no solamente tiene que haber eso, antes de eso, el que me preguntó Eric, ¿cierto? Sí, señor. Antes de eso debe haber una estudio, o sea, yo no puedo llevar este caso a Eric a una asamblea extraordinaria o ordinaria si yo antes no he hecho el estudio de lo que me representa a mí, porque si yo voy a hacer una remodelación, una reconstrucción de lo que ya se me entregó a mí en su momento, ¿sí? Del conjunto residencial, debo tener las respectivas estudios de licencias urbanísticas. Acuérdense que yo no puedo hacer una remodelación si no tengo una licencia. Usted va a hacer una construcción otra vez, entonces debo tener estudios, debo tener autorizaciones, debo tener planos arquitectónicos, debo tener todos el proyecto de visibilidad, cómo me va a afectar el conjunto, todo eso lo tengo que tener y con base en eso lo tengo que presentar a la copropiedad si el conjunto ya está construido, obviamente,
y la copropiedad con base en los costos y los beneficios, entonces, y obviamente la financiación de eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Cierto? Obviamente porque eso va a ser directamente financiado por la copropiedad, pues obviamente ellos, imagínense qué más que el 71% que estén de acuerdo a todos los gastos que vaya a representar y obviamente los beneficios que vaya a traer para el conjunto, ¿no? Para agregarle valor al conjunto residencial, llevarlo a una asamblea en pleno, a ordinaria o extraordinaria, en su momento para que se sesione sobre la requisición de la remodelación, ¿cierto? Ahora le cuento, por ejemplo, metodología del caso. Mire, yo conocí un conjunto, un edificio de 50 apartamentos en 2 torres que se estaba hundiendo, Eric, hundiendo, se hundió. O sea, se hundió, se estaba hundiendo. O sea, era muy grave lo que estaba pasando. Se hundió a más de estrato 6 aquí en Bogotá. Se hundió el edificio, mire, estaba así y se estaba haciendo así. ¿Sabe qué pasó en ese edificio? ¿Sabe cuánto fue la cuota extraordinaria? Bueno, y eso ya hace como 5 años, ¿no? Como de 70 millones, imagínense. Y si no la colocaban, Eric, ese edificio se derrumbaba, ¿sí? Y la verdad es que todo el proceso que ese edificio sí fue extraordinario, eso fue con final feliz porque la obra de ingeniería fue absolutamente increíble. Yo la vi, eso parece que hubiera sido, mejor dicho, eso sí, la incomodidad para la copropiedad fue total, o sea, eso no se podía entrar ahí. Pero luego ya quedó el edificio, y lo enderezaron. ¿Sí me entiendes? Yo no sé qué hay que hacer ahí, estudio de suelos, topografía, con unas bueno, eso es un tremendo conjunto. Otros casos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, aquí, este es un proyecto que tiene 5, este es por etapas, las primeras etapas tienen 7 años, las segundas etapas tienen 4 o 5, la última como 4 años de construir, y se le están dando, se nos entregaron unas zonas sociales. Nosotros no podemos, ninguno de los copropietarios, tomar una decisión, ni el administrador, porque puede acarrear consecuencias legales. Si no es con autorización expresa de todo, obviamente la asamblea, y nos va a tocar hacer aquí en este conjunto una asamblea extraordinaria. Y aquí somos 400 apartamentos, imagínense. Entonces, pienso que con eso respondo la pregunta, ¿cierto? Sí, sí, pues es que el caso, aquí se cambió el administrador y hicieron unos cambios y no tuvieron en cuenta la asamblea, porque, digamos, el año pasado no hicieron ni asamblea, en 2020 no la hicieron, no quisieron hacerla, se la saltaron y la persona es la que administró, vendieron un apartamento que era del conjunto, hicieron las remodelaciones sin autorización de la asamblea y la señora ya renunció y se perdió una plata y horrible. Y imagínense, sin licencia de construcción, o sea, la hicieron, hagamos la remodelación ahí. No, imagínense, tiene que haber licencia de construcción, tiene que haber curador urbano, eso tiene que llevar a la alcaldía, tiene que haber la autorización, se tiene que socializar a la comunidad, qué se va a hacer, dónde se va a hacer, obviamente dependiendo, ¿no? Del tipo, pues no es lo mismo, de pronto remodelar el baño de la portería, ¿sí? Pues Sí, no, fue la sí. entrada, fue la puerta de la entrada y la recepción del conjunto. Le hicieron toda la remodelación. Ok. Entonces, hay 2 tipos de remodelaciones. Una que afecta, o sea, uno que cambia o que agrega valor al conjunto, y unas que son de mantenimiento. Ojo, las de mantenimiento. Entonces, que de pronto, oiga, es que cuando yo hablo de remodelación, yo estoy cambiando. Es que una cosa es que voy a hacerle mantenimiento a la portería, ¿sí? Entonces le voy a dar mejor, voy a colocarle un mesón nuevo a la portería, voy a colocarle una nueva silla,
voy a arreglar la puerta, le voy a cambiar, le voy a poner. Hasta ahí no ha pasado nada. O sea, hasta ahí eso es un mantenimiento, eso no es remodelación, eso es un mantenimiento, eso es una actualización, ¿cierto? Pero si usted decide, por ejemplo, en la portería, decide hacer un salón comunal nuevo que no había antes, claro, eso sí es una cosa que debe tener todo lo que le digo. Usted no puede hacer el salón comunal, hagamos el salón comunal ahí, hágale. No, no, eso no se puede hacer, toca hacer una licencia, toca pedir. Y es que ni siquiera es con la copropiedad, es con la curaduría, es con la alcaldía, es con todo el mundo, con todas las que regulan el espacio, así sea al interior del inmueble, porque va a modificar el inmueble, ¿cierto? Pero si solamente es la puerta que era de vidrio y le cambiaron el vidrio, pues ahí no hay, ahí no hay, No, ¿sí? se cambió el sistema, se le pusieron unos torniquetes No, ahí y no, cambiaron sí. de posición donde estaban los guardas de seguridad. Entonces sí hubo. No, eso es una actualización, no es remodelación, eso es un mantenimiento, eso es mantenimiento. Entonces, ahí no se necesita todo lo que le digo de las licencias de construcción y todo eso. Hay que ver, ¿no? Pero en un principio no, ahí creo que no, no. Pero no se puede hacer sin autorización de la copropiedad. Ahí iría como lo del sofá de la portería, con el 51%, Eric, el 51% de las personas de la copropiedad que tienen que tomar la decisión. Porque la pregunta es, ¿eso quién lo financia? Eso lo financia ustedes, todos con su cuota de administración, ¿sí? Entonces, es que es lógico que yo le tenga que pedir permiso a todos. Oiga, mire, vamos a hacer una remodelación aquí de la portería y vamos a actuar. Eso hay que hacerlo y hay que socializarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en algunos edificios? En algunos edificios, por ejemplo, lo correcto es que se socialice. Eso es lo correcto. O sea, yo no lo haría si no lo. No. Entonces, de pronto no convoco una asamblea porque, pues, una asamblea para cambiarle. Entonces, yo lo que hago es que me hago un correo electrónico a la copropiedad, yo soy administrador, o envío una carta. Mire, vamos a hacer la actualización de la, de la portería, les vamos a mejorar, va mantenimiento, ¿sí? Entonces, por lo general, en la asamblea ordinaria de administración se lleva como punto. Entonces, mire, punto 1, el nombramiento del presidente, punto 2, la verificación del quórum, punto 3, normalmente los morosos, punto 4, el cambio de las guardas y el remejoramiento, eso se tiene que socializar. Eso no se puede hacer si no hay una autorización de la asamblea. Yo no haría eso sin una autorización de la asamblea. Es decir, sería saltarme un procedimiento. De pronto, sí, de pronto si yo soy un administrador y de pronto la gente dijo, bueno, para eso lo nombramos para que tomara las decisiones, ya depende del conjunto, ¿sí? Si eso les generó un conflicto, o si eso pues finalmente pues finalmente agregó valor al conjunto y el administrador tomó la decisión. Yo no lo haría si no llevo el punto a la administración. Primero, me parecería que es faltarme al reglamento, porque hay mucho copropietario que pudo haber dicho y pudo haber dado un contacto o simplemente la mera autorización es lo lógico, digamos. Ahora, se puede subsanar en la medida en la que el administrador haya mostrado las cuentas, que hayan sido bien, que la puerta haya quedado bien, pues ahí pues se podría subsanar, pero se está saltando el conducto regular, indiscutiblemente, ¿no? Digamos, la situación del conjunto, sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Alba, Claudia, Isela, Jefferson. No, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces me encanta saludarlos, siendo las 10:05 de la noche. Entonces, que pasen buena noche. Nos vemos entonces el martes. Que pasen buen puente. Que disfruten.
Cuidémonos del COVID y nos vemos entonces el martes 6. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Chao, Buenas gracias. noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos.